Les habla Basilio Rodríguez, presidente de la sección africanista de la Ateneo de Madrid, y tengo el placer de darles la bienvenida a la conferencia que va a servir de colofón, de cierre al tercer ciclo de colonialismo visual que hemos organizado en colaboración con el profesor José María López Sánchez y también con el respaldo de Miguel Ángel Puig-Sambert, otro de los miembros de la mesa de sección, y que se excusa hoy. Le habría encantado estar aquí, pero pues un problema familiar le impide que pueda estar con nosotros en un día en el que, como digo, él tenía mucho interés en escuchar la conferencia que nos convoca. Gracias a todos los profesores que han participado en este tercer ciclo. La verdad que han sido conferencias muy interesantes y yo espero que podamos mantener el vínculo y la colaboración. De hecho, pues ya tenemos las fechas reservadas para un nuevo ciclo en el que vamos a seguir incidiendo en el tema del cine y el africanismo, que empezará en septiembre. De septiembre a diciembre tendremos un nuevo ciclo que ya pues, les informaré oportunamente, pero estén atentos a la programación del Ateneo. Si alguien lo desea, pues nos deja su dirección de correo y mandaremos el ciclo cuando esté ya programado con todos los datos, con los títulos, profesores, sinopsis, etc. Pero hoy, pues para cerrar este tercer ciclo, tenemos una conferencia realmente interesante y quiero agradecer además va a ser una conferencia AD, va a ser una conferencia compartida, con lo cual pues supongo que va a ser muy amena y se van a complementar los profesores Vanessa Quintanar y Javier Domínguez Gurrieza con un tema que nos interesa mucho, ¿no?, a las personas que llevamos bastantes años en el mundo africanista, ¿no?, que es la imagen de las mujeres guineanas. Los que hemos estado en Guinea, los que hemos trabajado, hemos publicado autores guineanos, somos conscientes de que la imagen de la mujer guineana que se ha proyectado siempre, tanto en la etapa colonial como posteriormente, pues ha sido una imagen que nos está dando una imagen negativa. Incluso recordamos, ya que tuvimos con nosotros a Inongo Bima Comé, uno de sus primeros trabajos fue precisamente sobre las mujeres guineanas en España, y prácticamente venía a decirnos que la mayor parte de ellas trabajaban en el servicio doméstico o la prostitución, lo que levantó una ola de críticas porque bueno, pues también nos consta, y eso hemos podido constatarlo personalmente, que hay muchas mujeres guineanas que se han formado en la universidad y que son profesionales que están desarrollando un magnífico trabajo, tanto aquí en España como muchas de las que decidieron regresar allá en Guinea. Pero vamos a hablar de una etapa muy concreta, vamos a hablar de la imagen dentro de esa etapa colonial, concretamente entre los años 1944 y 46, y va a estar además vinculada a la proyección que se hacía de la mujer guineana a través del cine documental. Cine documental que muchas veces era un cine patrocinado, por lo tanto tenía que responder a las premisas que se les habían encargado, y en otros casos, cuando era un cine más o menos independiente, pues buscaban más el exotismo, como se ha visto aquí en diferentes conferencias. Se intentaba también sexualizar la imagen de la mujer. Por tanto, yo tengo mucho interés en la conferencia de hoy porque confieso que no conozco demasiado de la productora, es productora, ¿no?, Ernix Films, que es la que se va a analizar hoy concretamente esos documentales de la década de los 40. Hay que recordar que prácticamente había terminado muy recientemente esa guerra civil que nos atenazó y que nos condicionó durante todo el siglo XX. Por tanto, pues sí que vamos a escuchar con muchísima atención, porque además, en mi caso, aprovecho también para ponerlo a disposición de los conferenciantes y de algún otro especialista que está en la sala. Durante mi estancia en la dirección del Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África, descubrí unas viejas películas que habían sido grabadas, algunas en Guinea
y otras en las famosas ferias que se organizaban en los alrededores de Madrid, ¿no? Esas ferias de muestras donde se traían pues productos y actividades típicas, culturales, artísticas, gastronómicas de las distintas provincias. Y hay que recordar que, aunque es cierto que fue en la última etapa colonial, pero también tuvimos plazas y provincias africanas. Por eso en esas ferias del campo y en estas grabaciones que ignoro cómo llegaron y que posiblemente algunas ni siquiera estén bien documentadas o registradas, pues se ofrecía una imagen muy curiosa, casi folclórica o turística, de las colonias de Guinea Ecuatorial. Por tanto, aprovecho para decirlo a los presentes, aunque inicialmente las reproduje en VHS, pero luego las pasé a DVD. Es cierto que los formatos se van quedando antiguos a un paso bueno, muy rápido, ¿no? Pero todavía pues, es posible consultarlo en estos formatos. Por tanto, si alguien tiene interés, pues pongo a su disposición estos fondos que yo creo que son realmente interesantes. Algunos sí que eran documentales, pero otros yo creo que eran grabaciones personales, pero tienen ese valor testimonial porque aparecía, como digo, la vida colonial, ¿no? La vida colonial en Guinea, y aunque pecan de exotismo, pero que la cabe que para los especialistas es una información preciosa, ¿no? De la que se pueden deducir pues, muchos elementos y cuestiones que para nosotros un poco más profanos son más difíciles. Perdón por este inciso, pero simplemente para demostrar el interés personal. Aunque nos van a explicar luego los profesores en qué va a consistir su intervención y cómo la tienen planificada, hay una sinopsis que la voy a leer para que nos ubiquemos. Los incipientes medios de comunicación de masas, nacidos a finales del siglo XIX, fueron uno de los principales instrumentos empleados por las metrópolis europeas para dar a conocer los territorios recién incorporados en África. España no fue una excepción, y especialmente a través del cine, fue conformando para el gran público una imagen de aquellos lejanos territorios y sus pobladores. Un buen ejemplo lo constituye la serie de Guinea Ecuatorial realizada por la productora Ermi Films entre los años 1944 y 46, que ofreció una imagen estereotipada de aquellos territorios, de sus habitantes y de sus costumbres. A través de esta conferencia se propone analizar la imagen que el cine documental español dio de un grupo social concreto, el de las mujeres guineanas, reflexionado sobre los contextos en los que fueron insertadas, qué modelos estéticos asentaron y cómo pudieron influir en la percepción que los españoles tuvieron sobre las desconocidas habitantes de las colonias africanas. Y, como hemos dicho antes, pues tenemos a dos excelentes conferenciantes a quienes tengo el placer de presentar. Con el permiso de Francisco Javier, comenzamos por Vanessa Quintana Cabello, a quien ya conocemos, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense y licenciada en Periodismo y Antropología Social y Cultural. Sus investigaciones se centran en la relación entre el colonialismo y representación artística, tanto en la Edad Moderna como en la Edad Contemporánea. Como investigadora postdoctoral, Margarita Salas ha publicado el libro Cibus Indicus, Alimentos Americanos en las Artes y las Ciencias de la Edad Moderna Europea, siglos XVI a XVIII, publicado en el año 2023, y es miembro del proyecto de investigación Ciencia, Raza y Colonialismo Visual, que está coordinado desde la Universidad Complutense de Madrid y desde el CSIC, y que va a desarrollarse entre los años 2021 y 2024, actualmente del proyecto Colonialismo Visual y Descolonizaciones en el Mundo Ibérico Contemporáneo, también de la Universidad Complutense de Madrid. Realiza además labores como profesora universitaria especialista en Historia del Arte en la Universidad Rey Juan Carlos y es colaboradora de la sección de Cultura del diario El País. Y tenemos también a Francisco Javier Domínguez Burgueza, que es profesor titular de la Universidad de Valladolid, miembro ordinario del grupo de investigación reconocido GIR de la Universidad de Valladolid, Invitar, Identidad e Intercambios Artísticos de la Edad Media al Mundo Contemporáneo, secretario del BSA Arte,
Sí, del boletín revista científica de periodicidad anual que publica el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Valladolid y coordinador del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid, titulado Historia del Arte, Cine, Fotografía y Nuevas Tecnologías. Asimismo es coordinador de numerosos proyectos de innovación docente relacionados con el mundo de la historia y del arte y el audiovisual. Bueno, ambos tienen un currículum mucho más amplio. Les he pedido el favor de sintetizarlo porque lo importante es escuchar su conferencia y yo voy a seguirla con mucho interés, y como se va a complementar con proyecciones, pues con su permiso y sin que consideren que es una falta de respeto, de cortesía, me voy a ir entre el público para poder disfrutar de las proyecciones, y cuando terminéis, si os parece, pues recupero de nuevo aquí mi sitio para coordinar el foro. ¿De acuerdo? Bienvenido, muchísimas gracias y les pido un fuerte aplauso como agradecimiento por su presencia y por Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación, también gracias a Miguel Ángel, a Susan Per, que no ha podido estar hoy aquí, a Julia, a José María, ¿no? Como del proyecto de investigación en el que se ha marcado esta investigación que vamos a presentar aquí, unas breves pinceladas. También al director del ciclo, a José María López, y por supuesto al Ateneo por acoger estas conferencias durante todos estos días. Nosotros creo que clausuramos, ¿no? Como muy bien se ha comentado. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar. Como he comentado antes, nosotros publicamos en la revista Cuadernos de Historia Contemporánea un artículo, una investigación, y prácticamente todo lo de lo que vamos a hablar aquí está recogido, muchas más cosas también, en esta publicación que está en acceso abierto y pueden, por supuesto, acceder a ella todos ustedes. Aquí en imágenes tenemos, en la pantalla, tenemos a los 4 integrantes de la productora Hermic Films, que el 17 de diciembre del año 1944 embarcaron camino de Guinea Ecuatorial, de la Guinea Española, a Santos Núñez, a Manuel Hernández San Juan, como uno de los... Yo si apago, se me oye bien también, ¿verdad? Es que si no se va a acoplar el aire acondicionado. Por eso se va a acoplar. Que no oye. ¿No? ¿Ahora? Sí. No sé si pueden apagar. Es que suena... Es el aire acondicionado ahora pero ya. se oye muy bien. Perfecto. Bueno, pues los integrantes en definitiva de Hermic Films. En el año 1924 se creaba la Dirección General de Marruecos y Colonias, y solamente 4 años después, Eduardo Prados, director de cine, en el año 1928, rodaba en las márgenes del río Muni. Estamos hablando de un documental, el primero que se hace sobre Guinea Ecuatorial, pero que no existe ninguna copia. Se han perdido absolutamente todas. 2 años después, en 1930, Facundo Godoy va a realizar un nuevo largometraje documental, Expedición a Guinea Española, donde ya va a participar, en este caso, uno de los protagonistas de hoy, Segismundo Pérez de Pedro, más conocido como Segis, que va a ser director de fotografía en los documentales de Hermic Films y camarógrafo también. Lo tenemos ahí en la parte inferior izquierda de la pantalla. Un personaje especial, importante, de especial importancia en esta conferencia también es el coronel don José Díaz de Villegas. Esta es la página de la revista África, que en el año 1944 publicaba y daba a conocer el nombramiento como director vitalicio de Marruecos y las colonias. Y va a ser quien apoye al equipo de Hermic Films a la hora de rodar durante 2 años, en la primera etapa, estos documentales. Bien, Hermic Films nace en el año 1941 de los nombres de 1940, de los nombres Hernández San Juan, Manuel Hernández San Juan y Lamberto Micangeli. Y entre 1944 y 1959 van a rodar más de 70 películas. Sabemos que hay más de 5.000 negativos fotográficos pertenecientes a las posesiones españolas en África. Todo este material está en Filmoteca Española, lo donaron los hijos de Manuel Hernández San Juan, a los que hay que agradecer, ¿no?
haber donado todo este material de incalculable valor. Y entre los años 45 y 46, que es el tiempo en el que duró esa expedición a Guinea, la primera realizada por Hermic Films, se rodaron 32 cortometrajes. Hay una segunda etapa, ya entre el 53 y el 56, en el que vemos 6 cortometrajes. Sin embargo, también van a realizar cortometrajes documentales en el Protectorado Español de Marruecos, e incluso películas de ficción, como he puesto en la parte inferior de la pantalla, Herencia Imperial y La Puerta Entornada, ya de los años 50, 1951 y 1954. Bien, en el año 1942, Carlos Fernández Cuenca, que en ese momento estaba al frente de la Delegación Nacional de Cinematografía y de Teatro, que se había creado recientemente, en el año 1941, y que también en estos momentos era el director de la revista Primer Plano, el órgano comunicador, podríamos decir, del cine español en esos momentos, en el periodo de autarquía, y lógicamente realizando, aunque con mucha calidad, esta revista, pero propaganda también del régimen. Vamos a ver cómo el propio Fernández Cuenca afirmaba que era imprescindible mostrar a los misioneros la labor llevada a cabo en Guinea Ecuatorial por parte de los misioneros, de funcionarios, de maestros y de hombres de ciencia. Lógicamente, él decía que había que mostrar el cine para enseñanza de los descuidados. Yo lo he señalado, lo he subrayado ahí en verde. Con esto, Fernández Cuenca realmente hace un llamamiento a que algunas productoras privadas pudieran hacer aquello que no le era posible en esos momentos a la oficialidad del régimen. Porque Nodo, o la productora Imágenes, lo que empezaron a hacer a partir del año 1945 no eran documentales, sino noticiarios, sobre todo. Por lo tanto, llamaban la atención de productoras como Hermic Films, o Africa Films, o Cifesa, como todos ustedes conocen. Todo ello también con el apoyo del Instituto de Estudios Africanos, IDEA, o lo que pudieran aportar algunos colonos, como Germán Bautista García Velarde, escribiendo novelas como la portada de esta novela que tenemos en la pantalla, Fane Yeya, publicada en el año 1950. Y pongo este ejemplo porque García Velarde se convirtió en asesor literario de Hermic Films durante esta etapa guineana y después también marroquí. En cualquier caso, quizá, pues, la productora más importante de cine realizado de cine en Guinea y documental va a ser Hermic Films, por encima de Cifesa, pese a que Cifesa quizás sea más llamativo, lógicamente, desde el punto de vista del cine de ficción, que no del documental. Y dentro de ese cine de ficción, en ese mismo tiempo, mientras estaban rodando los documentales de Guinea, vamos a ver cómo se estrenan El obstáculo, de Ignacio Ferrer-Siquino, ¿no?, en el año 1945, Afán Ebú, El bosque animado, ¿no?, con el guión de Wenceslao Fernández Flores, de José Neches, Misión Blanca, con Juan de Orduña, en el que también trabajó como camarógrafo Segis, el miembro del equipo de Hermic Films, o A 2 grados de Ecuador. Y de hecho, en el estreno de Afán Ebú, de este cartel, de esta película que tenemos aquí, de José Neches, perdón, de Misión Blanca, de Juan de Orduña, el director de Colonias y Marruecos, general de Colonias y Marruecos, José Díaz de Villegas, de Marruecos y Colonias, lo he dicho al revés. José Díaz de Villegas llegó a decir que era una producción muy importante y que iniciaba el conocimiento de lo que estaba sucediendo en Guinea, de cómo era Guinea. Y alababa la virtud que tenía el cine de ficción de poder transmitir una serie de valores a los españoles que estaban en la península, de qué es lo que sucedía en ese territorio español guineano, en la Guinea española, en la Guinea ecuatorial. Pero también llamaba la atención en la entrevista que le hicieron en la revista Primer Plano, en
ese año 1945, del cine documental que se estaba rodando en aquel momento. Sin mencionarlo, lógicamente, se estaba refiriendo a los documentales de Manuel Hernández San Juan, de Segis, de Santos Núñez, ¿no?, del equipo de Hermit Films, en definitiva. Es lógico, y aquí tiene su razón de ser, como ya decía el director de cine, sobre todo de documentales, Llorén Soler, el documental es el ser y la ficción es el querer ser. Es mucho más pregnante, más persuasiva la ficción que el propio documental. Por eso, con toda la lógica del mundo, Diez de Villegas alababa Misión Blanca y no hablaba ni directamente, ni tan siquiera indirectamente de Hermit Films. En cualquier caso, muchas de las grabaciones y del material grabado por Hermit Films fue utilizado en algunas ocasiones por otras películas de ficción, como en estas que les muestro. En cuanto a estética, es curioso cómo Segis, la primera película en la que trabajó fue Colorín, con Adolfo Aznar, en el año 1928, y luego también, ya con Hermit, no con Hermit, sino con Castilla Films, la anterior productora de Manuel Hernández San Juan, en otra película rodada por Adolfo Aznar muchos años después, El Milagro del Cristo de la Vega, ya trabajó como director de fotografía. Misión Blanca como camarógrafo, tal y como he mencionado anteriormente. Pero no solamente la visión fotográfica, estética, artística de Segis es importante en los cortometrajes de Hermit, sino también la formación fotográfica y pictórica de Manuel Hernández San Juan, que se había formado con el pintor Julio Moisés Fernández de Villasante, más conocido por retratos, pero yo aquí he traído un paisaje que se relaciona mucho con algunos de los paisajes que vamos a ver en algunos documentales de Hermit Films. Bien, esto es un fotograma de Al pie de las banderas. Es curioso porque se basa mucho en la simetría, en formas canónicas, en una imagen académica, tradicional. Podríamos después vincularlo también, como vamos a intentar demostrarlo, con la fotografía pictorialista. Y esa simetría hace que veamos una especie de dos viñetas. Una primera viñeta con ese pilar que hace de eje de simetría, con esta mujer que lleva un saco con su producto para ser pesado y venderlo, ¿no? Y otra mujer diferente, pero con el mismo vestuario, que lo podríamos identificar por la misma mujer en un paso siguiente, una especie de cómic, viñetas, ¿no? En algunas de estas fotografías vamos a ver también cómo existen muchos planos subjetivos. La mujer, en este caso, limpia las carreteras, es una de las labores que vamos a ver continuamente en algunos documentales de Hermit. Yo aquí lo relaciono también con esas cámaras subjetivas, puesto que en Hermit vamos a ver cómo el cámara Segis va a rodar desde lo alto de una camioneta según va avanzando en esas carreteras, que son bueno, pues, los logros, ¿no? Uno de los logros que quieren mostrar a los españoles de la península. Yo lo relaciono con algunos planos de Las uvas de la ira, de John Ford, del año 1940. Estamos hablando más o menos de las mismas fechas, ¿no? Cuando entra a ver cómo son esos campamentos de aparceros algodoneros, ¿no? Que están malviviendo en Estados Unidos debido a la Gran Depresión. En cuanto a esa simetría y academicismo en la fotografía, yo he traído como ejemplo a Dorothea Lange, que la conocen seguramente más por esta famosa fotografía de madre migrante realizada para la Farm Security Administration. Esta simetría la vamos a ver en muchas fotografías también de Hermit Films. Es algo propio también de la época, ya desde los años 30, aunque ya pilla bastante lejos, pero y salvando las distancias, la nueva objetividad de Bernard Manns. Y también vamos a ver, en relación con la pintura romántica, el paisaje romántico desde mediados del siglo XIX en España. Por ejemplo, con Martín Rico y Ortega. Recuerden estos pinos del Guadarrama. Incluso podríamos relacionar este tipo de fotografía, que es posible ver en Hermit Films,
en algunos de sus documentales, con el trabajo de Abu Sander. Este fotógrafo, que entre los años principios de los años 20 ya se relacionó con el grupo de artistas progresistas de Colonia, con la nueva objetividad, y que a partir del año 1925 y 27 llevó a cabo un corpus muy amplio de retratos que acabó conformando su proyecto vital, Gente del siglo XX, hasta que él fallece ya, no recuerdo en qué año exactamente, de los años 50, pero que poco tiempo después publica en 1929 El rostro de nuestro tiempo, uno de los grandes libros de fotografía que va a influir, por ejemplo, al gran Walker Evans, ya en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los grandes referentes y maestros de la fotografía mundial. En la parte izquierda de la pantalla tienen un fotograma de Al pie de las banderas, que además de, lógicamente, el valor y una estética, podríamos decir, antropológica, por el estudio antropológico, ¿no?, de la lepra o de enfermedades sobre determinadas personas, mujeres guineanas, y de valor etnográfico. También hay una cierta relación con algunos de los retratos que intentaban ser lo más objetivo posible, evitando la subjetividad propia del expresionismo. También se relaciona con esa fotografía que había realizado durante los años 20 Kazimierz Zagórski, un fotógrafo polaco, y que él falleció en el año 1944, exactamente el año en que comienza a trabajar Hermit Films en Guinea. O con la nueva objetividad también, esa simetría y formas puras, la propia objetividad, ¿no?, en la imagen, imágenes despersonalizadas, podríamos decir, de Albert René Parts. También en este tipo de flores, cuando Segis graba o filma algunas de las plantas. Insisto, después hay un valor etnográfico, hay un valor botánico que hay que incluir en este tipo de fotografía. Esto, por supuesto, siempre salvando las distancias. Podríamos, es una contextualización en la estética, ¿no? Ya mucho más lejano podríamos hablar de la fotografía modernista que se está practicando por Paul Strand, ya a partir de finales de los años 20, los años 30, Alfred Stieglitz o el propio Ralph Steiner, ¿no?, como pueden ver en la imagen de la derecha de la pantalla. Vamos a pasar a ver dónde podemos demostrar todo esto a través de imágenes. En el documental Los enfermos de Mycomisengue. Bien, en este caso, si se fijan, en los inicios de la película vamos a ver esas composiciones equilibradas, académicas, esos paisajes de Julio Moisés Fernández de Villasante, que les he comentado anteriormente, la herencia, por supuesto, de la pintura romántica española, de mediados del siglo XIX, la simetría también, la perspectiva, los puntos de fuga, el punto de fuga concretamente. O, por ejemplo, la fotografía etnográfica, que les he mostrado antes, científica, cómo los hombres y las mujeres giran su rostro para que puedan verse perfectamente bien las cicatrices, igual que esas fotografías de Kazimierz Zagórski que he puesto antes, ¿no? Pero en este caso con cercanía, ¿no? En el ámbito de la estética, por ejemplo, con August Sander, o este tipo de plantas que desde todos los puntos de vista posibles se pueden reconocer a través de la fotografía. Son plantas no como las de Blossfeldt, pero, salvando las distancias, pero sí que tienen cierta relación también, ¿no? O, por ejemplo, en el siguiente plano vemos a una persona que va a fregar, otra vez esos ejes de simetría tan característicos en la fotografía de Segis. O, por ejemplo, la fotografía modernista que les he comentado antes, de Alfred Stieglitz o de Ralph Steiner, en lugar de abrir la cámara para
para rodar un plano general. Seixas prefiere rodar un plano más detallado, un plano corto, donde solamente aparecen las manos, como las manos de Georgia O'Keeffe que hemos visto antes en la fotografía de Alfred Stieglitz, ¿no?, sobre el neumático, para mostrarnos cómo se hace una silla de Mindrek. Bien, es interesante cómo las monjas cuidan a los bebés y a partir de ahí, solamente desde el ámbito audiovisual, vamos a ver cómo otra vez se fija en la simetría, en ambos planos, en ese corte directo, desde los bebés hasta los niños, hasta que son ya adultos o pueden valerse por sí mismos, son las monjas las que van a educar a estos niños y las van a cuidar. Por lo tanto, eso es lo que señalaba Fernández Cuenca que había que mostrar al mundo, había que mostrar a los españoles de la península. Y termina este documental con las niñas comiendo y sobre todo la imagen de un bebé, como tienen ahí en pantalla, que nos mira a nosotros, mira al espectador, quizá como diciendo, no se olviden ustedes de mí, yo voy a seguir aquí. Es una conexión directa con el espectador en el último plano de la película, además en un picado, generando ternura, podríamos decir. Bien, relacionándolo con estética, he hablado de la fotografía pictorialista. Yo aquí les traigo ejemplos de Peter Henry Emerson, de unas fotografías de los años 80, finales de los 80. Bueno, pues esto lo podemos ver en Espejos del Bosque. Bueno, quiero decir que la plataforma que estoy poniendo aquí es Platfo Filmo. Estos documentales los tienen en acceso abierto. Es una plataforma pues, que ha creado iniciativa del Instituto de Ciencias Cinematográficas y de Artes Visuales y también de Filmoteca Española. Y es una iniciativa extraordinaria, extraordinaria. Así que muchos de los documentales del Big Film los pueden visionar a través de esta plataforma. Bueno, yo les quiero poner, dentro de los espejos del bosque, a ver, ponemos esta imagen, por ejemplo. Esto es una imagen propia de una fotografía pictorialista, que está muy presente, este tipo de fotografía, en España en los años 40, sobre todo con la figura rectora en fotografía en España, que es José Ortiz Echagüe. Claro, una vez que comienza la Guerra Civil y finaliza la Guerra Civil, esa vanguardia fotográfica prácticamente desaparece de nuestro país. Y se mantiene la tradición de la fotografía pictorialista hasta bien avanzados los años 50, hasta que ya llega el grupo AFAL, por ejemplo, o algunos miembros disidentes de la Agrupación Fotográfica de Cataluña, pues Joan Colom, el Cata La Roca, Carlos Pérez Siquier, en el grupo AFAL, etcétera, para mostrar la modernidad fotográfica en aquellos momentos, que justo en esos momentos, estoy hablando del año 55, 56, concretamente en el 56 cuando se publica New York, de William Klein, y en el año 1959 Los Americanos, de Robert Frank. Eso es lo que el tipo de fotografía moderna que quieren los nuevos fotógrafos, los jóvenes fotógrafos españoles en la década de los 50. Pero hasta ese momento, la figura rectora de la fotografía era José Ortiz Echagüe. Y en los años 40, lógicamente, Seixas y Manuel Hernández San Juan lo que van a hacer es este tipo de fotografía, este tipo de imagen, que es lo que gusta y es lo que llega al espectador español. Entonces, no solo vemos a un niño, sino que nosotros también somos los testigos de este paisaje grandioso, un paisaje eterno, como en la locución de Santos Núñez se llega a decir. O, por ejemplo, imágenes sublimes.
Esto es un paisaje sublime, ya lo bello, sublime, donde el ser humano es engullido por el paisaje, por la naturaleza. Esto es algo propio también del romanticismo, de mediados del siglo XIX. O detalles, fotografía pictorialista, más fotografía pictorialista, muy relacionado con lo que se hacía en los años 80, Peter Henry Emerson. Bueno, pues esto es la imagen visual tremendamente de gran calidad de Segis y de Manuel Hernández San Juan. En los gigantes del bosque podemos encontrar, igual que se realizaba la fotografía de mediados del siglo ya XIX, en Maxime Duchamp o en Francis Firth, como en esos viajes, en el redescubrimiento del mundo, podríamos decir, ubicaba a una serie de personas para medir la escala de los edificios, ¿no? de las pirámides o de la esfinge. Bueno, pues esto es lo mismo que vamos a ver, por ejemplo, en los gigantes del bosque. Aquí aquí vamos a ver cómo realizando tareas, esto no deja de ser también una fotografía que puede relacionarse con esas fotografías de redescubrimiento del mundo, donde se ubican una serie de personas para ver el tamaño de este gran árbol, tremendo árbol, ¿no? Y la dureza de este trabajo. Y por último, al menos en mi parte, de mujer va a hablar Vanessa, yo les presento cómo esa mujer va a estar envuelta en esta estética, ¿no?, que les he comentado. Es curioso porque las imágenes que tienen en la parte izquierda de la pantalla corresponden a What We Find, son una serie de cortometrajes que va a rodar entre los años 1942 y 1945 Frank Capra, el director de cine norteamericano, para concienciar a la ciudadanía española de que Estados Unidos tenía que entrar a formar parte de la Segunda Guerra Mundial. Son mapas animados que se llevan a cabo en la factoría Disney. Bueno, pues 2 años después de que ruede Frank Capra el último de los mapas animados, Manuel Hernández San Juan y Segis hacen algo muy parecido para, desde un punto de vista didáctico, enseñar cómo es el mapa de Guinea. Entonces, continuamente vamos a ver cómo nos enseñan mapas animados. Ahí vemos cómo los animan de una manera muy didáctica. Y ahí doy paso a mi compañera Vanessa. Perdón, nos vamos a cambiar para que pueda hablar mejor. Bueno, pues una vez que Francisco ya nos ha enmarcado estéticamente los documentales, ¿no?, y los ha relacionado pues con la estética fotográfica y cinematográfica del momento, tanto a nivel nacional como internacional, que como ya ven, sí, un momentito, a ver, ¿así? ¿Vale? A ver, espera que no sé si llega el cable, ahí, vale, ¿así? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues eso, una vez que ya está enmarcado, digamos, lo que sería la estética y las posibles influencias que pudieron recibir a la hora de realizar sus documentales, como decía Francisco, me voy ya ahora sí a centrar en el papel, ¿no?, en esta imagen de las mujeres dentro de esa serie documental, ¿no? Bueno, yo sobre todo me voy a centrar en la representación de las mujeres guineanas, pero también Francisco y yo hemos considerado que el estudio no estaría del todo completo si no hubiéramos incluido a otras mujeres que también aparecen en esta serie de Guinea. Me estoy refiriendo lógicamente a mujeres españolas que o bien de manera puntual o bien durante un tiempo también vivieron en Guinea, ¿no? Entonces digamos que el estudio, ya digo, se centra en las mujeres guineanas, pero también, como verán al final de la conferencia, haré referencia a ellas. Lo hemos considerado interesante porque digamos que durante el visionado, o sea, nosotros en principio solo nos íbamos a centrar en las mujeres guineanas,
pero durante este visionado pues empezamos a percibir que obviamente hay una lógica diferencia entre cómo son presentadas las mujeres guineanas y las mujeres españolas, pero también vimos que había elementos en común, ¿no? Digamos, derivados posiblemente de su condición femenina, ¿no? Entonces, digamos que en esa comparación, bueno, pues a nosotros también nos pareció sugerente y por eso también quisiéramos mostrarlo. Bueno, si nos centramos en primer lugar en las mujeres guineanas, digamos que con carácter muy general, lo primero que me gustaría resaltar sobre esta cuestión es que, digamos que nos vamos a encontrar con una serie de condicionantes, ¿no?, que de alguna manera bueno, pues van a enmarcar la manera de representar a las mujeres. Me refiero sobre todo a la realidad sociológica, ¿no?, en la que vivían estas mujeres, pero también, bueno, pues determinadas tendencias estéticas que estaban, ¿no?, digamos, en la época. Ahora veremos ejemplos de esto. Entonces, digamos que para empezar, podemos afirmar que la imagen de la mujer guineana, o la mujer colonizada en este caso, en esta serie de documentales va a estar doblemente condicionada, ¿no?, podríamos decir. Por un lado, un condicionante importante va a ser la compleja relación que los hombres españoles mantuvieron con las mujeres nativas. Les he traído un fragmento de una entrevista que está publicada en el libro de Ortini Pereiro, en la que le preguntan a Hernández San Juan, bueno, pues por esta relación que había entre hombres blancos y mujeres de Guinea. Y bueno, pues como ven, se lo he subrayado en naranja las partes que me parecen más interesantes, ¿no? Pues él venía a decir que, bueno, que a los misioneros no les gustaba la relación que tenían, supongo que de cercanía, de familiaridad, como lo queramos entender, pero que en la realidad, bueno, pues que había muy buena sintonía y que, bueno, que esa moral que había en la teoría, pues que en la práctica pues no regía, ¿no? Esto evidentemente va a ser un condicionante y ahora vamos a ver cómo esa, bueno, pues esa atracción, ¿no?, pues con connotaciones sexuales en muchas ocasiones, va a estar de alguna manera presente en la representación de las mujeres, ¿no? Y en segundo lugar, también obviamente van a estar condicionadas en su representación, obviamente, precisamente ese férreo control, ¿no?, por parte de las autoridades, especialmente autoridades religiosas, también la censura, ¿no?, que van a estar de ahí de alguna manera planeando. Entonces, digamos que estas dos cuestiones podríamos decir que de alguna manera van a condicionar, por un lado, la presencia o ausencia de mujeres y también la manera en la que estas mujeres van a estar representadas, ¿no? Digamos que una de las cosas que vamos a ver a lo largo de todas las, de todas las representaciones de la mujer en esta serie es esa especie de contradicción, un poco esa tensión que existe entre el deseo de mostrar la belleza, el cuerpo de la mujer guineana y por otra parte, lógicamente, la necesidad de adaptarse, bueno, pues a la censura o digamos, a lo que venía también desde la metrópoli, ¿no? Quizá uno de los ejemplos más significativos, ¿no?, de esta tensión que les digo, de esta contradicción, la encontramos en uno de los documentales que se llama Balele. También les he traído un fragmento donde le preguntan a Hernández San Juan por esta cuestión, ¿no? Balele, digamos, en resumen, es un documental que se centra en una danza ritual, ¿no? Y claro, digamos que habitualmente las mujeres solían hacer este balele con el torso desnudo, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a provocar una crisis, ¿no? Porque por una parte, claro, querían mostrar el balele, pero por otra parte, bueno, pues claro, el hecho de mostrar a mujeres semidesnudas, pues les podía crear un problema, ¿no? Entonces, bueno, como cuenta él, bueno, pues la censura estaba totalmente obsesionada con quitar cualquier plano en el que salieran las mujeres con los pechos desnudos y entonces, como ven en pantalla, finalmente tuvieron que recurrir a los misioneros como una especie de intermediarios, ¿no?, que vinieron a decir que, bueno, que aquello era normal allí y que en su cultura y que no, digamos, que no lo tenían que ver con los ojos de europeos, ¿no? Bueno, ¿cómo hicieron? Bueno, para sortear un poco, al final dice, bueno, al final se pudo ver con el montaje bueno, pero si pueden verlo, esta no está disponible en la plataforma que comentaba Francisco. Bueno, pues lo que hicieron sobre todo fue hacer unos traveling bastante rápidos, ¿no? De tal manera que, bueno, vemos así muy generales, unos traveling, entonces, bueno, adivinamos las formas de la mujer, pero digamos que no se detiene demasiado, ¿no?, en las formas
para, bueno, pues eso, para sortear bueno, pues la posible censura, ¿no? Bueno, a pesar digamos, de este intento, en este caso en Valeria, de sortear ese conflicto que les decía, ¿no? entre el evidente interés pues sexual o como queramos llamarlo por las mujeres y la censura, lo encontramos también en digamos, en algunas escenas puntuales donde digamos que, bueno, pues como que le traiciona el subconsciente, podríamos decir, ¿no? Una de las más interesantes se encuentra al principio del documental Las chozas de Nipa. Les traigo, bueno, tienen ahí el acceso, pero les traigo lo que dice la voz en off, ¿no? Que se mantiene fija en esta niña, porque es una niña, ¿no? Y la voz en off dice, bueno, pues habla de esa niña y de que no se le olvida la muchachita encendiendo la lumbre, digamos, y se mantiene ahí durante un par de minutos. A nuestros ojos es bastante incómodo, vamos a decir, ese plano, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ahí está mostrando, bueno, pues un interés que va más allá de lo etnográfico, ¿no? Si esto es patente o es bastante patente en algunos casos de los documentales, todavía lo es más en las fotografías. Como decía Francisco, además de los documentales hay muchísimas fotografías, ¿no? Que todavía se están clasificando y demás. Les traigo las que están publicadas en el libro de Ortín y Pereiro, donde, como ven, digamos que se ve de una manera bastante marcada en algunos casos. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, pues un carácter bastante sensual y también bastante, digamos, familiaridad. Se nota que la persona que le está haciendo la foto y la chica, pues lógicamente tienen una relación afectiva o se conocen, ¿no? Desde luego hay confianza, ¿no? Junto a los condicionantes que va a imponer esa realidad sociológica, ¿no? de las mujeres y también ese intento, por otra parte, de controlarlo, ¿no? La imagen de estas mujeres tampoco, como decía, va a escapar a los condicionantes estéticos, ¿no? de la época, ¿no? Por eso, por ejemplo, nos vamos a encontrar que muchas mujeres, especialmente, ya digo, las fotografías, aunque en algún documental también, pues digamos que para aparecer nos las vamos a encontrar con unas ciertas adaptaciones a la estética, a la moda occidental. De nuevo, les remito a la imagen de la izquierda, ¿no? Y por el contrario, digamos, como contraste frente a estas mujeres guineanas adaptadas u occidentalizadas, ¿no? Se nos van a presentar mujeres que precisamente, como la imagen de la derecha, es todo lo contrario, ¿no? Es digamos como una especie de elemento disruptivo, ¿no? Para mostrar lo que es totalmente ajeno, ¿no? en la moda, en la manera de presentarse. Bueno, a partir de estos condicionantes, digamos que sociales y estéticos, podemos ya adelantar que digamos, la imagen de la mujer guineana que transmiten los documentales de Hermic Films, pues podríamos resumirlos de la siguiente manera. Podríamos decir que por una parte van a ser invisibilizadas en algunos casos, ahora vamos a ver en cuáles, y en los casos en los que aparecen normalmente, y salvo honrosas excepciones, van a aparecer siempre en roles bastante pasivos o auxiliares o como curiosidad etnográfica. Respecto a la ausencia que comentaba, esta va a resultar especialmente llamativa en todos aquellos documentales que tratan ámbitos concretos. Por ejemplo, los sectores productivos, en los documentales de sectores productivos, pues la mujer, digamos, en algunos directamente no aparece en ninguna de las imágenes. También van a estar ausentes o prácticamente ausentes en los documentales relacionados con la educación y con la investigación, ¿vale? Y por último también van a estar ausentes en aquellos espacios representados o reflejados en los documentales donde hay una cierta toma de decisiones, puede ser de justicia o puede ser, digamos, de ordenamiento, ¿no? de la comunidad, ¿no? Esto a pesar de que, digamos, la historia y la documentación nos habla de una presencia de mujeres en todos estos ámbitos, ¿vale? Especialmente en los sectores productivos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cacao sabemos que las mujeres también estuvieron en la plantación, es decir, ¿obedece a una realidad social? Sí, relativamente, ¿vale? Bueno, frente a estas llamativas ausencias, como les decía, el rol predominante de la mujer guineana va a ser el de una persona pasiva y una persona necesitada de cuidados, ¿no? Es decir, digamos que necesita ser tutorizada, vamos a decirlo así.
El caso más evidente es cuando las mujeres padecen algún tipo de enfermedad, con lo cual ya, digamos, se dobla todavía esa necesidad de ser protegidas, ¿no? Pongo el ejemplo que decía Francisco, ¿no? De los enfermos de Micomycène. Micomycène era una leprosería, la leprosería más importante que había en Guinea, y hay un documental dedicado explícitamente a Micomycène, y ahí sí las mujeres tienen un papel, como hemos visto en las imágenes del documental, ¿no? Aparecen muchísimas mujeres afectadas por la lepra, y también niñas que, bueno, pues pertenecían, digamos, serían hijas de los enfermos, que están siendo cuidadas por religiosas normalmente, ¿vale? Bueno, al margen del contexto médico, la idea de pasividad en las mujeres guineanas también se muestra en documentales que podríamos decir algo más amables, más de vida cotidiana, ¿no? En ellos se transmite la idea de una mujer que apenas aporta nada significativo a la comunidad, que vive tranquilamente, que vive sin exigencias, ¿no? Esta vida, digamos, tan despreocupada se ejemplifica bien, por ejemplo, en Los espejos del bosque, donde, digamos, arranca, ¿no? Con, bueno, pues como amanece, ¿no? Y las mujeres se empiezan a despertar como muy tranquilamente, después se ponen a charlar, después se ponen a peinarse, es decir, parece como que no tienen nada que hacer, vamos a decir, es un poco lo que nos transmite, ¿no? Y esa misma idea también aparece en otros documentales, por ejemplo, en Las chozas de Nipa, ¿no? Esa idea de unas mujeres que, bueno, viven una vida bastante regalada, podríamos decir, ¿no? Frente a este papel, digamos, pasivo, las mujeres guineanas aparecen en otros momentos, es de justicia decirlo, con un papel un poco más relevante, pese a, digamos, siempre estar marcado por un carácter auxiliar, es decir, nunca son o casi nunca, son las protagonistas, sino que siempre, digo, tienen un carácter auxiliar, ¿no? Son como complementarias, su labor es complementaria a la labor fundamental que es realizada siempre por un hombre, ¿no? Estas actividades pueden ser respecto a su propia comunidad o núcleo familiar, vamos a decirlo así, pero también a veces respecto a las instituciones coloniales, ¿no? Con relación a la propia comunidad, los roles digamos más activos serían las labores domésticas, ¿no? Las labores domésticas que aparecen en diversos documentales, pero ya digo, siempre con una sensación de que no aportan algo vital, ¿no? a su propia comunidad, a su propio núcleo, ¿no? Digamos que es muy curioso esto porque de alguna manera cuando hablan de las mujeres y de las labores que hacen en casa proyectan muchas veces ideas sobre la mujer que existían, ¿no? en España, ¿no? De hecho hay un documental que se llama Fernando Po, el país de los boobies, donde hay, en la voz en off hay un mensaje bastante significativo. Aparecen unos guineanos hombres lavando la ropa en el río, ¿no? Y dice la voz en off: los indígenas hacen muchos de sus trabajos domésticos, algunos tan prosaicos como lavar la ropa, y es cosa que los hombres no encuentran denigrante para su condición, ¿no? Es una manera de, bueno, pues parece que a ellos lavar la ropa no les importa, ¿no? Es decir, les llama la atención, ¿no? O sea que, bueno, eso es bastante significativo. Como digo, las labores auxiliares no solo se ciñen a lo que es el núcleo familiar, y en ocasiones puntuales también protagonizan labores auxiliares dentro de las instituciones coloniales, ¿no? Digamos, no fundamental, pero bueno, ahí están. Por ejemplo, lo que decía también antes Francisco, el chapeo, lo que es limpiar la maleza para después hacer los caminos, ¿no? Aquí tienen alguna imagen donde aparecen numerosas mujeres haciendo esa labor, ¿vale? Y luego, digamos, también aparece, por ejemplo, la que ha mostrado él portando los sacos, ¿no? Me parece que era al pie de las banderas, y por supuesto una de las labores auxiliares por antonomasia de algunas mujeres guineanas son las novicias, ¿no? Digamos, que ayudan a las monjas españolas en los colegios, en los hospitales, etc. Bueno, junto a este rol, digamos, pasivo de mujer necesitada de todo tipo de cuidados, o activo pero siempre en, digamos, una posición auxiliar, complementaria, digamos que hay una tercera función, ¿no? Que hemos detectado, ¿no? Analizando la presencia de mujeres en este tipo de documentales, y es el de servir de ejemplo como curiosidad etnográfica, ¿no?
En ningún caso, digamos, el objetivo parece querer, digamos, abordar o profundizar en las características culturales, sino que hay, digamos, se ciñen prácticamente a datos anecdóticos, muchas veces salpicados, ¿no?, con comentarios en off, pues condescendientes, cuando no jocosos directamente, ¿no? Por ejemplo, hablando de los peinados, ¿no?, dicen, bueno, pues son peinados horrorosos que demuestran su primitivismo y solo le pueden gustar a hombres de Guinea, y cosas, digamos, que llegan a ser bastante, ya digo, jocosos o denigrantes, ¿no?, en algunos casos, ¿vale? Como digo, los peinados va a ser un elemento que aparece constantemente, como uno de los elementos que más les llama la atención, aparecen varios documentales. También, por ejemplo, les llamaba la atención los tatuajes, ¿no? Los tatuajes es un elemento que también les llama la atención, y otro elemento que también aparece reseñado en varios documentales es el hecho de que las mujeres fuman en pipa. Eso les parece una cosa absolutamente aberrante y es, digamos, en varias ocasiones se hacen comentarios jocosos sobre esa cuestión, ¿no? Pero obviamente si algo les llama la atención como elemento ajeno, exótico, totalmente diferente a la mujer occidental, lógicamente es el tema de la desnudez, ¿no?, y la naturalidad con la que ellas lo viven, ¿no? En ese sentido, como les decía antes, esto produce una contradicción porque por una parte hay un deseo de mostrar, ¿no?, ese elemento que es totalmente diferente a la mujer, digamos, española, pero bueno, pues hay ese choque, ¿no?, para, bueno, pues, con las autoridades morales o políticas también para no mostrar. Bueno, junto a esta clasificación, digamos, de tendencias, ¿no?, en la representación de las guineanas, también hemos querido poner de relieve que, digamos, si miramos algunos documentales y muy especialmente las fotografías, parece que de alguna manera este material nos está presentando de una manera más o menos sutil el camino que las mujeres guineanas tenían que seguir si querían abandonar, ¿no?, digamos, estas formas de vivir, de vestirse, de presentarse primitivas y, digamos, a evitar, ¿no?, según los parámetros de la época. Y básicamente, como pueden ver en estas imágenes, todo o casi todo pasaba por adaptarse culturalmente. Y esta adaptación tenía dos patas, ¿no? Es decir, por una parte era una adaptación física, vestirse a la occidental, peinarse a la occidental, lógicamente, pero también una adaptación moral, ¿no? Sobre todo pasaba, lógicamente, por la conversión al catolicismo, ¿no? Es decir, digamos que había un doble camino físico y moral, ¿no?, para que la mujer guineana pudiese alcanzar, bueno, pues una situación mejor desde el punto de vista, por supuesto, de la mujer. Bueno, por último, como les decía, y para que el análisis, digamos, de la presencia de las mujeres en estos documentales resulte lo más completo posible, mi compañero Francisco y yo decidimos incluir esas otras mujeres que también aparecen en estos documentales y que son españolas, en la mayor parte de los casos, que eran esposas de españoles desplazados a Guinea, ¿no? Normalmente se solían ir los hombres antes, ¿no?, y en algún momento pues iba la mujer, a veces con los hijos o a veces sin los hijos, ¿no? Y también, como para resumir o para, digamos, sintetizar cuál es nuestra conclusión, ¿no?, de esta imagen, de esta representación de las mujeres españolas, digamos que obviamente la situación social era muy diferente, ¿no?, pero respecto a las colonizadas, pero ya digo que su papel, salvo excepciones, no dista mucho tampoco del de las mujeres guineanas, ¿no? Normalmente las mujeres, tanto en las fotografías como en los documentales, las mujeres españolas suelen ser presentadas como personas más bien ociosas, sin ningún tipo de obligación, en su rol de madre, o a veces incluso como mero reclamo, ¿no? Ahí recuerdo un documental que vimos, ¿no?, de la sección femenina, ¿no?, que venían unas mujeres a hacer unos bailes regionales que venían de España y luego se iban, ¿no?, como reclamo prácticamente, ¿no? Es decir, que en la mayor parte de los casos tampoco hay mucha diferencia en cuanto a cómo se presentan las mujeres españolas. Solo hay una excepción que, digamos, rompe esta norma, y es el caso de las religiosas, ¿no?, que, digamos, al frente de hospitales, al frente de colegios, realizan una labor fundamental, según se nos
transmiten estos documentales, se las alaba constantemente. Raro es el documental donde no se alaba, ¿no?, la labor de estas religiosas, pese a, como ya ven en la voz en off de Misiones de Guinea, dice bajo su aparente debilidad femenina, ¿no? Es decir, no pueden dejar de decir, bueno, la debilidad femenina, pero pese a eso tienen un recio temple, ¿no? Es decir, en este caso podríamos decir que las religiosas son las únicas mujeres de todos los documentales de Hermic Films donde sí nos encontramos un papel de relevancia, un papel, vamos a decirlo así, protagonista. Bueno, para terminar esta conferencia, ¿vamos medio tiempo o cómo está? Vale. Bueno, tú cuando te tengas que ir... Disculpeme, yo me voy a tener que ir, tengo que coger el último tren para llegar a las 9:30, entonces me voy corriendo. Un buen viaje. Sí, muchas gracias. Vale, bueno, pues nada, para terminar la conferencia, y bueno, como una imagen, especialmente si ese movimiento pues vale más que 1000 palabras, les traemos este documental que es Misiones de Guinea, que si les parece lo vamos a ver íntegro, son 8 minutos, o sea, no es muy largo, ¿vale? Y que creemos que resume bien, bueno, pues todas estas impresiones, ¿no?, y todos estos matices que hemos, bueno, pues que hemos estado viendo a lo largo de la conferencia. Vamos a verlo si les parece y después ya lo comentamos. Vamos. Pero no sé si lo puedes subir a lo mejor. Sí, sí, subo. Sí, a ver. Viaje. A ver, porque se ve un poquito bajo. Vamos a probar. Sí, espera, voy a probar a ver si a lo mejor es muy alto. Si te parece, ponemos uno de los incluso vamos a sacar. Pues espera, vamos a ver. Ahí estaba bien, Vanessa. ¿Dónde? Ahí. ¿Sí? ¿No se ve muy pequeño? Si necesitas ¿Se ve bien? Ah, bueno, que aquí se ve, pero yo lo veo muy chiquitito. Siempre fue vocación española andar caminos lejos de la patria, ver países exóticos y abrir en ellos cauce a la vida civilizada. Como vivero de estas tradiciones, hoy nos quedan en el Austria las posesiones del Golfo de Guinea, en donde continúan No sé qué pasa. Pero bueno, Este a lo mejor se está acoplando. Sí. activas y fecundas nuestras viejas virtudes colonizadoras. La colonización supone mantener una lucha incruenta pero permanente contra las atrasadas costumbres de los pueblos vírgenes. Guinea es un ejemplo a este respecto. Yendo por los poblados es fácil presenciar los valeres indígenas, que expresan muchas veces creencias extravagantes y absurdas supersticiones. Contemplando estas danzas se adquiere una noción aproximada de la atracción que para sus intérpretes aún conserva la vida primitiva.
embargo, en contraste con tan rudas escenas, surgen otras que manifiestan la gran transformación que la presencia de España ha producido en estas tierras. La mano bienhechora de la Iglesia va extendiendo la doctrina católica. Cada día es mayor el número de templos que se levantan y cada día aumentan los fieles que a ellos acuden. Y es porque en la vanguardia de nuestra empresa colonial marchan los misioneros a la manera clásica, como en los viejos tiempos en América. La obra de las misiones no se reduce a hacer apostolado de la fe, sino que alcanza una extensión y una complejidad aún superiores. En los centros docentes misionales se realiza una auténtica labor de civilización. A ellos van los indígenas a aprender los primeros elementos de nuestra cultura. Su gran disposición natural les hace asimilar con rapidez todas las enseñanzas y permite obtener excelentes resultados. El aprendizaje de oficios también pertenece al capítulo de las grandes tradiciones misioneras. Basta saber algo de nuestra historia para recordar que por donde fueron las órdenes religiosas españolas establecieron talleres, crearon escuelas de artesanía y proporcionaron a los nativos todos los medios necesarios para emanciparse. Hoy podemos decir con orgullo que estas mismas tradiciones prosiguen en Guinea. Pero la realidad más venturosa de esta continua batalla espiritual es la existencia de un seminario donde los indígenas con actitudes y vocación se preparan para el sacerdocio. Estos misioneros que se encuentran al lado del obispo de nuestros territorios llevan 52 y 45 años respectivamente sin venir a España. En el seminario, situado en Panamá, isla de Fernando Po, reciben los jóvenes educando cuantas enseñanzas se precisan para llegar a ejercer su sagrado ministerio. Secundando esta obra, blancas tocas monjiles se afanan por mejorar la condición de la mujer, siempre menospreciada en los pueblos primitivos. Las niñas y las muchachas de Guinea también tienen escuelas donde acudir, también pueden adquirir una educación que las permita redimirse de su oscuro destino. Frente al desamparo de otros tiempos, en que las mujeres eran consideradas casi como esclavas, se alza hoy la protección y el cariño de nuestras abnegadas religiosas que han venido para dignificarlas y para colocarlas en el puesto que les corresponde como compañeras del hombre y creadoras de la familia. En las clases de labores se pone de manifiesto la gran facilidad que poseen las colegialas para todo lo que significa un trabajo manual. Los bordados y demás aplicaciones de costura nada tienen que envidiar a los que se hacen en nuestros colegios. Esta habilidad parece una actitud privativa o por lo menos sobresaliente de la raza Pahue, que es la que predomina en el territorio. Pero las religiosas misioneras aún emplean su inagotable caridad en otros menesteres. Allí donde se precisen sus servicios las encontraremos siempre. Están en los quirófanos como fieles y expertas ayudantes del cirujano. Humildemente colaboran con la ciencia en la noble tarea de aliviar dolores y lo hacen en Guinea igual que lo pudieran hacer en España.
Para ellas no es obstáculo ni el clima ni la distancia. Monjitas andariegas como Santa Teresa recorren los caminos del mundo, hoy más largos que entonces. Bajo su aparente debilidad femenina se esconde un recio temple, una ardorosa vocación que las impulsa a ofrecer su vida en beneficio de todos los necesitados, de aquellos que padecen del cuerpo y del espíritu. Por eso, recordar su piadoso sacrificio es el mejor elogio que podemos hacerles. La tierna estampa de los orfelinatos muestra con sencillez conmovedora hasta qué extremo llega el celo de estas nobles y admirables mujeres en nuestro pequeño rincón africano. Sin saberlo, son el símbolo vivo de la obra de España, que a tantos pueblos hoy libres y grandes crió a lo largo de su gloriosa historia. Creo que no puedo añadir mucho más, ¿no? A esto. Gracias. Pues muchas gracias, Vanessa. También agradecemos a Francisco Javier el esfuerzo de desplazarse para estar con nosotros. Por eso, pues, también en primer lugar, y porque de alguna forma te daba pie también para luego tu intervención posterior, que yo creo que es muy interesante. A mí me ha suscitado muchas dudas y preguntas, pero para no acaparar la palabra vamos a abrir el coloquio rogándoles que hagan intervenciones breves, concisas y preguntas concretas. Por tanto, si alguien quiere intervenir, tenemos el placer de dar la palabra. Repito, intervenciones breves, concisas, concretas, y aquí de frente para que pueda aparecer la grabación. El correo, vamos a poner el correo porque ya he quedado en hablar con él, que es muy importante. No, aquí delante. Bueno, bien. Bueno, y así me rueda el gran camarógrafo Segis II que está aquí. Nosotros tuvimos un presidente, bueno, primero siento muchísimo que no se divulgue esto para que vengan los antiguos africanistas, había que localizar la lista, y los guineanos, porque estos los guineanos cuando se enteren que se ha puesto y yo les comente, se van a disgustar mucho. Estoy pensando de Donato, si está por aquí, y alguno más. Bueno, el presidente que se acordaba así, lo que tuvimos, el doctor Armando Ligero, se cogía un rebote que daba en el techo si veía escrito el nombre de Vini. Decía, Vini nada, Río Benito. Río Benito. Y luego hay una cosa que voy a ser breve y voy a comentar, que es muy importante, que he comentado cuando ha salido Francisco Javier, que es de la fotografía pictorialista. Hay dos genios que son los dos hermanos Ortiz Echagüe. Usted lo oído, ¿no? José Ortiz Echagüe y su hermano Antonio. Antonio llegó a pintar de tal forma que el director del Museo del Prado, Álvaro Sotomayor, le decía: Antonio, no arrolles, déjanos algo a los demás, porque pintaban lo que Álvaro, los Reyes, a todo el mundo. Bien. Entonces, hay una colección, yo no sé si él lo sabe, de pintura del norte de Marruecos, que es una maravilla, y, mejor dicho, de fotografías de José, que luego el hermano imitó en pintura. Y había un proyecto, porque como ellos son riojanos, pero oriundos de San Sebastián, por el apellido Echagüe, la directora del Museo de San Sebastián quería hacer una exposición conjunta, que yo sepa nunca se hizo. En el mundo africanista podríamos volver a eso. Y luego pues yo termino diciendo que hay unos libros fabulosos de Ortiz Echagüe. Su legado del fotógrafo está, porque el hermano se fue a Argentina, se casó allí, muchos cuadros están ahí. Y termino diciendo que es que la tragedia de este hombre es terrible. 2 hijos mueren en el hundimiento de los Baleares. Otro es disminuido psíquico, le dio una editorial que está en la calle Tutor, quebró la editorial esa. Por eso yo pude comprar algunos libros con muy poco dinero, que eran maravillas. Y luego creo que tenía otro sacerdote del Opus, otro Castilla. Yo creo que no tiene ningún hijo con descendencia, ningún nieto, que son sobrinos nietos, creo, que yo sepa. Y entonces por eso parte de su obra está en Pamplona.
Muchas gracias por la información. Muchas gracias. Sí, la señora... Sí, yo que como no sé si me ven o no me ven, por Sí, eso sí, estoy la todo el rato con la mano. Bueno, pues muchas gracias, ha sido muy ilustrativa. A mí me parece, evidentemente, que la labor civilizatoria de España fue magnífica y fue todo lo contrario a lo que hicieron el resto de las potencias. Porque a mí me parece muy bien todo lo que ha salido ahí, que enseñaron a las mujeres a coser, que las llevaron a las escuelas, en fin, todo esto que no hizo nadie, que evidentemente se hizo también en América, que se hicieron universidades, se hicieron escuelas y se hicieron iglesias, pero también es muy importante la religión, porque la religión da valores. Y con respecto a lo que ha dicho sobre la mujer, que estaba como relegada, bueno, yo creo que en esos años estaban todas las mujeres relegadas y a mí me parece muy bien que las mujeres fueran esposas y madres. Ahora las mujeres están empoderadas, no tienen marido, están regañadas con media humanidad, porque como están empoderadas, no tienen hijos y bueno, pues este futuro a mí no me parece bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El termómetro o no, el micrófono? ¿De quién? Sí, Tú lo coges, riesgo, vale. a mí me gustaría, si les parece, muchas gracias a las dos intervenciones, pero vamos a centrarnos un poquito en el caso de las mujeres guineanas y esa imagen que se ha proyectado, esa imagen de la mujer guineana, ¿no? Efectivamente, como decía la señora, en esa época la sociedad española pretendía que la mujer tuviese un papel como ama de casa, como madre y poco más, ¿no? Y está bien eso, luego, llevar hijos, traer hijos, eso está sí, bien. sí, eso es muy loable. Lo que quiero decir es que efectivamente pues luego realmente ha habido otras necesidades, otras inquietudes, pero lo importante es que la imagen que se proyectaba de la mujer guineana no era precisamente como madre, como pues eso, una persona que dentro de su sociedad tenía unos roles limitados, pero los tenía, sino que se proyectaba una imagen, como hemos dicho antes, sexualizada en muchos casos, como acompañante del hombre blanco. Y ahí es donde ya empezamos a entrar en un terreno que moralmente fue bastante discutido, por un lado porque los propios misioneros denunciaban esa situación. Y por otro lado porque era vox populi que el ambiente moral en las colonias, y especialmente en Guinea, no tanto en las colonias del norte de África, era muy relajado. Argumentaban, he hablado con muchos de los presidentes, argumentaban que es que claro que el clima, ¿no? El calor era algo que incitaba, ¿no? a esta exuberancia y por otro lado a esos comportamientos menos ortodoxos, ¿no? Claro, eso es algo que aflora en parte en los documentales, pero no se podía contar toda la verdad. No, claro, no. De hecho, esos comentarios del propio cámara, Sí. del director, dónde salían, dónde aparecían, en libros que se han publicado recientemente, supongo, porque Claro, en su sí, momento esto además, sería bastante limitado y censurado, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, esta que habla de la relación de los blancos y los morenos, como lo llaman él todo el En rato. 2006, esto se publicó en 2006. Claro, era muy mayor, yo no sé en qué año murió, pero ya era muy mayor. Claro, de hecho lo cuenta un poco ya como, bueno, pues como las memorias, ¿no? Del abuelo que relata, ¿no? Y no sé, en otra de las veces dice, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Era como, bueno... Sí, no, lo que pasa es que en la literatura colonial eso aflora constantemente. Y en muchos de los libros, algunos incluso de los que has mostrado, sí que esa sabes. tensión, ¿no? Esa tensión entre el deseo un poco No, tensión no reprimido. había ningún tipo de tensión, había un comportamiento totalmente laxo y... Claro, pero eso es la realidad, pero a la hora de representarlo... A la hora de representarlo en la literatura hay unos casos en los que en función del contexto y el fin de esas publicaciones se censuraban, sobre todo cuando eran publicaciones oficiales. Hay que tener en cuenta que en esos años la mayor parte de las publicaciones sobre las colonias eran publicaciones oficiales, bien de idea, bien patrocinadas y en todo caso censuradas debidamente. Pero sí que hay otro tipo de publicaciones
publicaciones de antropólogos alemanes, por ejemplo, donde pues ahí sí que se da una descripción mucho más realista, ¿no? El término mininga, que lo habéis puesto antes, era un término, bueno, muy habitual. Ahora se puede considerar incluso ofensivo, pero ellos consideraban que llamarlas miningas pues era casi una gracia, ¿no? Pero obviamente hay que dejar patente que ese comportamiento psicosexual era un comportamiento que también compartían los propios guineanos, ojo, que denostaban a la mujer, porque eso lo he vivido yo incluso pues en la década de los 90 del pasado siglo, en la primera década del tercer milenio, ¿no? Cuando coincidían, por ejemplo, en el Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África, ellos eran muy coercitivos con las chicas, incluso las censuraban que pudiesen tener una relación de amistad, incluso con un chico blanco, y mucho más si tenían una relación afectiva o sentimental, ¿no? Por tanto, sí que el hombre africano imponía a la mujer el rigor de estar supeditadas, no ya esas labores que decía la señora, de madre, de pues una persona que se ocupase del hogar, sino de sus propios caprichos. Eso es una cuestión que yo creo que hay que dejar muy clara, ¿no? Y que no es tanto que le impusieran los colonos, aunque claro, ellos al tener recursos económicos era mucho más fácil que pudiesen invitar a las chicas, a los bailes, a las actividades lúdicas, y de ahí ya pasaban a mayores, a otras cuestiones y comportamientos. Eso es algo que yo creo que hay que seguir trabajando y que efectivamente pues es una realidad. También es cierto que yo quiero romper una lanza por el planteamiento colonial de España. No soy neocolonialista en modo alguno, pero es cierto que, por ejemplo, el sistema educativo que se implantó en Guinea no era un sistema segregacionista. Aquí es curioso que han salido imágenes de los chicos y las chicas por separado. Sí, no he encontrado ninguna. Pero sí que yo espero facilitarte algunas imágenes, pero sobre todo no eran segregacionistas porque los chicos y las chicas blancas asistían a las mismas clases que los chicos y las chicas negras. Es decir, podía haber, sobre todo cuando ya eran más mayores, separación por sexos, pero no por raza o etnia. Lo cual yo creo que es una cuestión a tener también en cuenta en cara a vuestras investigaciones. Sí, no, es curioso porque eso sí que lo comentamos en el artículo. Hay, por ejemplo, claro, es un problema de montaje. Hay uno que hablan de los niños que están yendo a la escuela, se ven niños y niñas yendo a la escuela y de repente aparece ya la escuela y ya no aparecen niños. Es que me resulta muy curioso, porque yo sí que tengo fotografías y me consta. El sistema educativo implicaba que iban de pequeños, luego ya de mayores. Claro, lo que pasa es que yo creo que ellos hablan en este documental en concreto, claro, de la educación luego encaminada al seminario, ¿no? Entonces yo creo que ya eligen, ¿no? Eligen lo que ellos tienen como pero los eran muy pasos, pequeños, ¿no? las imágenes que he visto de niños eran muy pequeños, Sí. ¿no? Y ya les estaban diferenciando, ¿no? Puede ser un montaje perfectamente, para no dar la sensación de que estaban, pues eso, alternando allí. Claro, porque luego querían en contraposición contar lo que hacían con la mujer, ¿no? Entonces a lo mejor les Pues, venía bien desde el punto de vista argumental. ¿Es ¿no? mejor lo que hicieron los belgas en el Congo? No, es que voy a romper una lanza. No, 10 millones es que de asesinatos. No he terminado porque... Porque es que esto parece que fuimos los peores. Estaba desarrollando mi argumento. Iba a decir que rompo una lanza por el sistema educativo español que se implementó en África, que era mucho más humanitario, era mucho más igualitario, era pues mucho más lógico que el que implantaron no los belgas, sino los belgas, los portugueses, los franceses, los ingleses y los alemanes. Estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Que eran sistemas educativos absolutamente segregacionistas, todos ellos. Y que ahí sí establecieron unas diferencias raciales claras desde pequeñinos. Por tanto, bueno, insisto, no soy neocolonialista, pero sí defendamos lo que se hizo bien. Y sí, yo creo que la labor de los misioneros, muy cuestionada, se ha dicho que produjeron un proceso de aculturación. Claro, aquí el proceso de culturalización implica también un proceso de aculturización, ¿no?
con respecto a las culturas autóctonas, pero es cierto que la labor que desarrollaron fue una labor bastante encomiable, porque pues muchos de esos niños huérfanos, muchas de esas chicas especialmente, que iban destinadas ya al servicio doméstico o a la prostitución, pues fueron encaminadas, ¿no?, hacia una formación que incluso muchas de ellas terminaron teniéndola en el contexto universitario, porque ya desde los años 20 y tantos venían chicos y chicas a formarse en España en la universidad. Eso yo creo que hay que dejarlo muy claro. Y no lo hacían efectivamente otras potencias coloniales. Formaban a las élites de sus colonias en el país, pero no en las metrópolis. O rara vez venían a las metrópolis. Cuéntalo de los becarios del África. Entonces, no, estoy contando eso aquí, como digo, ya lo comentamos en algunas revistas, a ver si localizo la revista Estampa de los años 20, donde se ve un grupo de además distintas etnias. Luego ya la etnia Pamuefan pues es la que se impuso, pero en esos años vinieron chicos y chicas de distintas etnias y las entrevistas son muy jugosas. Ojalá pueda conseguirlo, porque eso podría ser resultar de utilidad para vuestras investigaciones. Y otra de las cosas que me ha llamado la atención es la imprenta. Sale muy poquito, pero había una imprenta de tipos móviles, no sé si os habéis fijado. Y eso es algo que hemos intentado rastrear, porque sí se imprimieron libros en la colonia, sobre todo boletines o libelos, ¿no? Que eso pues no volvió a ocurrir hasta prácticamente vísperas de la independencia, lo cual es muy importante, porque estos documentales están grabados en los años 40, es decir, que poco después de la guerra civil, y ya había imprentas de tipos móviles, incluso había chicos formados como cajistas, no sé si os habéis fijado, que eso es muy importante, y eso también fue una labor de los salesianos. Creo que fue La Salle la que llevó allí esa imprenta. Y una curiosidad, ahora... mucho, me tengo que ir y que se me Vale, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Y ahora hay un proyecto para crear una imprenta, tantos años después, de nuevo en Guinea Ecuatorial, pero ya no. Yo creo que eso es un testimonio muy importante, porque luego, en la década de los 80, pues sí que hubo unas imprentillas, pero no eran imprentas que permitiesen hacer tiradas de libros o de boletines o de cartelería importante. Estas imprentillas que eran más fotocopiadoras que imprentas, ¿no? Por eso, pues, de verdad me ha resultado muy interesante y te felicito, y hay que reconocer que efectivamente la imagen de la mujer fue absolutamente manipulada, ¿no? La imagen de la mujer colonial, la mujer guineana, ¿no? Esos comentarios, pues, la verdad que son muy despectivos, ¿no? Y defender eso es imposible, ¿no? Yo creo que no tiene razón de ser. Sí, él mismo, ya digo, durante la entrevista siempre lo está justificando, eran otros tiempos, ahora ya no sabíamos lo que sabemos ahora, bueno, pues ese tipo de... Nosotros llevamos muchos años organizando actividades y pues tenemos antiguos residentes, antiguos coloniales, porque llamarles colonos son coloniales, ¿no? Colono siempre tenía allí pues una plantación o una explotación, pero antiguos coloniales como José Menéndez, que reconocemos algunos de los presentes, que él era registrador de la propiedad y fue magistrado, ¿no? Es decir, era uno de los puestos claves allí, y que te habla con naturalidad del tema de las meninas. Es decir, que te habla con una libertad absoluta. De hecho, o sea, que era Vox Populi, no era una pero cosa... era Vox Populi incluso entre los coloniales que iban con pareja con mujer. O sea, tenían una doble vida, para lo cual estaban los casinos famosos, ¿no? El casino español y también el casino de los guineanos, ¿no? Donde había una serie de actividades, de lecciones de mises, de bailes, por tanto ahí tenéis un terreno para seguir trabajando. Sí, de hecho me está acordando que en la entrevista está hablando del tema de las meninas y tal, y en un momento dado dice, bueno, pero no quiero seguir hablando que mi mujer se cabrea. Porque claro, supongo que claro, era como, bueno, te has ido ahí y a saber lo que has hecho, ¿no?
No, bueno, los que estaban allí solteros, o los que iban sin las mujeres, Bueno, eso ya... era un despiporre porque además se jactaban, ¿no? de tener, pues, además, intentaban enmascarar como servicio doméstico, pero era un servicio personal, ¿no? Y los que iban con las mujeres, pues, tenían otras maneras de hacerlo. Pero me parece que es muy interesante, ¿no? El trabajo que esté desarrollando y yo estoy convencido que todavía va a haber muchos más puntos. Sí. Así es que nada, felicidades. No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Adelante. Sí, bueno, algo que me parece que quizá no sé si es correcto. Cuando en una imagen han dicho que las mujeres participaban en los cultivos de cacao, en las plantaciones. Yo creo que eso no es correcto. Los que trabajaban en las plantaciones eran braceros nigerianos. Las plantaciones de cacao estaban en la isla. Pero luego cuando se recolectaba... no, es que no lo hacían las mujeres, precisamente lo hacían hombres y no guineanos, eran inmigrantes nigerianos que habían traído para trabajar en las plantaciones. Claro, yo me refería no tanto a la recolección, sino luego al proceso, a lo que había que hacer después. El tueste, la selección, etc. Eran los hombres. ¿Todo eran hombres? Sí, braceros nigerianos. Los braceros sí que es más público. El tema de los braceros es público porque hay mucha documentación, ¿no? Claro. Que muchos de ellos además terminaban teniendo relaciones con las mujeres guineanas, es decir, que hubo ahí... Y venían de Sierra Leona también. Pero en el proceso del tueste y de la selección yo he visto fotografías de mujeres. No lo sé, lo digo en la plantación. No, yo me refería más a la segunda parte, no al trabajo físico duro, sino, vamos a decirlo así, sino luego a todo el proceso, vamos, me juraría que sí. Por otra parte, sí que es cierto que las que realizan el trabajo de campo, de agricultura, son las mujeres. Claro. El café, el ñame, todo eso. Claro, pues eso, por ejemplo, la del café, creo recordar que no salía ni una sola mujer, por eso que hay algunas que son especialmente llamativas porque dices, aquí sí había mujeres seguro. En cambio, estaban haciendo, por ejemplo, el desbroce y la limpieza de los caminos, ¿no? Sí, que también es duro, el chapeo. Pero, pues eso, que el tema del café, efectivamente, había braceros, sobre todo porque se les exigía un ritmo de trabajo muy contundente. El cacao. Perdón, el cacao, sí. Bueno, dices que está accesible la mayor parte de este fondo. Sí, esto te hace nada, porque cuando nosotros hicimos el artículo, no, tuvimos que ir a Filmoteca y demás, pero el otro día contacté precisamente y me dijo, pues de hecho está en versión beta, o sea que está, pues es esta, a ver, pues vamos a ver aquí. No están todos, por ejemplo Valele, que es uno de los biógrafos más interesantes, no está, pero bueno, tiene el buscador y bueno, se puede buscar por Hermic Films o Guinea y demás, y bueno, tienen bastantes subidos. Bueno. Sabes que también se publicó un libro, ¿no? Con un CD. Sí. ¿Lo has visto? ¿Lo has visionado? Bueno, no sé si es precisamente el que te refieres de Ortiz. El de Altair, que editó Altair, la editorial africana. Sí, porque tiene un CD. O sea que yo creo que ese estaba en el África, Basilio. No, ese lo tengo yo, hay otros, hay un par de ellos más. Sí, yo creo que es el que citamos. Y no sé si son los mismos. Lo vendían al lado de la Fundación Sur, lo estuvieron vendiendo hasta que se cerró Altair. Eso se puede conseguir, sobre todo en el mercado del libro antiguo es muy fácil conseguirlo. A un precio alto, por cierto, pero es fácil conseguirlo. Pues no sé, ¿alguien más que quiere intervenir? Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Esta interesante intervención. Yo tengo una pregunta con respecto a las domésticas, porque no sé si salía mucho en los documentales, es decir, la relación entre las mujeres españolas que iban con los maridos colonos, como queremos llamarlos, y trabajaban en las casas cornistas. ¿Cuál era la relación que se tienen las? Pues me acuerdo de nosotros de Binario que hicimos que había varios documentales familiares de las personas que también son una fuente religiosas, donde salía esta relación, también las fotografías entre las mujeres blancas españolas, y ahí sí se ve la diferencia bien evidente. Además de la fotografía, que es muy similar a lo que comentaba Filipa sobre el caso portugués,
que para una mujer española hubiera sido imposible una fotografía como la primera que presentaste, un señor que le toca la mano, un señor fotógrafo que le toca la mano. Sí. Pues yo así de cabeza no recuerdo haber visto ninguna imagen de mujer guineana, digamos sirvienta, vamos a decirlo así. En los documentales no recuerdo. En las fotografías sí que puede aparecer alguna, pero tampoco no se le da para nada protagonismo. Claro, yo, por ejemplo, cuando salen las chicas que están aprendiendo, ¿no? Claro, ellos lo venden, ¿no? Como que le estamos haciendo una mujer, ¿no? De su casa. Pero en realidad, claro, no era verdad. Lo que les estaban es enseñando a ser luego sirvientas, evidentemente, ¿no? O sea, les estaban enseñando a cocinar, a fregar, a planchar y a coser, ¿no? Que era un poco lo que luego se le iba a exigir en el mercado laboral, vamos a decirlo así, ¿no? En el ciclo que vamos a hacer, que tú vas a dirigir, si os parece, vamos a traer alguno de esos antiguos coloniales para que ellos cuenten. Claro, yo es que me sé la película porque la he escuchado muchas veces de estas personas, muchos de ellos ya fallecidos, ¿no? ¿Tú residiste en Guinea, por cierto? Yo, Eduardo, sí. Yo no, mi familia sí. Tu familia, pero tú Yo no llegaste. No, es que lo que a mí me han narrado, y hay en algunas fotografías, os recomiendo el libro de José Menéndez, Los últimos de Guinea, que narra el proceso de la descolonización. Y para el siguiente ciclo le tenemos que traer, está muy mayor, pero todavía cuenta historias muy jugosas. Y es que hay una peculiaridad. Los que servían en las casas no eran las chicas, eran los chicos. Sí, eso es cierto. Eran los chicos. Sí que las chicas ayudaban también, eran cocineras. Eran niñeras. Niñeras y cocineras, ¿correcto? No, en las casas los cocineros eran hombres. Siempre han... Pero efectivamente, cuidadores había, no sé cómo los llamaban, boys o cómo los llamaban. Sí, los boys. Es que eran más los hombres que las mujeres. Las mujeres sí que, sobre todo cuando no podían las madres, sí que amamantaban a algunos niños, según me comentaron, ¿no? Podían ser en ese aspecto, pues... pero de limpieza del hogar, plancha y todo esto. Eran los hombres, fundamentalmente eran los hombres. Por eso digo que se enmascaraba la presencia de las chicas en los hogares de los solteros o los que iban sin las mujeres, pero en realidad no estaban haciendo esa labor, porque esa la hacían los hombres. Pero no podría ser porque las mujeres no se fiaban y preferían no sé, eso lo vamos a preguntar a alguno de los coloniales y seguro que va a ser... Mira, yo creía que era porque estaba más el trabajar en una casa del médico o del oficial o de quien fuera, daba un prestigio y daba unas prebendas, claro, pues conseguir alcohol, conseguir ciertas cosas, ¿no? Entonces el hombre prefería trabajar en las casas. Pero, por ejemplo, cuidar a las niñas era... No, las mujeres... Claro, es que es lo que te digo, se diferenciaba ahí muchísimo el tema, ¿no? Pero los que acompañaban, por ejemplo, al colegio, chicos y chicas, los que hacían esas labores de limpieza eran los chicos, los boys fundamentalmente. Por eso no aparecen tanto las mujeres, porque, pero además, en ese libro que os digo, Los últimos de Guinea, hay varias fotografías, podéis verlo, y ahí también hay alguna en la que aparecen niños y niñas negros y blancos en un colegio. Pero hay uno que fue profesor de educación física de varios de los que estuvieron en África, que era un tal Trujillo, y este pilotaba un avión, un Dornier 28, que es una joya, que era el que hacía el enlace entre Reomuni y Fernando Poo. A lo mejor los padres de él fueron allí. Pero luego había, digamos, unos oficiales que atendían a los aviones de ese tráfico. Y entonces su jefe era un capitán del Opus Dei, un tal Alonso Cubers. Me contaron una historia muy graciosa que, claro, todo lo que era el aeródromo, como allí son mujeres con 14, con 15 años, estaba lleno de mulatitos. Total, que uno de estos que llegó allí de visita, a este que era del Opus Dei con Potocastia y tal cual, fue: oiga, capitán, se está usted poniendo morado, con todos estos mulatos que había allí. Y yo: oiga, ¿usted qué dice? Y eran los oficiales, que eran bastante mayorcitos, tipos de 50, con chicas de 15, había un tropel de mulatos. Bueno, yo creo que hemos culminado este ciclo, es muy brillante, te agradezco, siento que haya poco público. La verdad es que somos muy reacios a programar en junio, por eso, porque hay un éxodo masivo
y además porque todavía la gente tiene la idea de que en el Ateneo no hay aire. Ya veis que en todas las salas ya hay aire, pero hasta el año pasado prácticamente no había. Pero aunque hemos estado pocos, hemos disfrutado mucho, te agradecemos de verdad después de la presencia, te animamos a que sigas ayudándonos a mantener estos ciclos y actividades, y a ustedes, a vosotros, recordaos eso, que en septiembre retomamos la programación habitual y que la vamos a difundir. Juan Manuel siempre insiste que no se difunden las actividades, y sí, las difundimos. Tenía que haber un papel con mucha antelación por escrito con las 20 conferencias. Puede haber una que se suspenda. Es digital, no es de papel. Entonces en la programación del Ateneo siempre aparece, en la programación nuestra también lo difundimos por distintas vías, pero ya no se manda en las convocatorias impresas. Pero bueno, ya saben que mensualmente tenemos actividades de la sección africanista y vamos a seguir teniendo. Por tanto, muchas gracias Vanessa, gracias a todos los presentes y les esperamos en septiembre, no nos fallen.